En este vídeo os vamos a presentar las que, para nosotros, son las mejores tarjetas gráficas del momento en relación calidad-precio. No son necesariamente baratas, pero sí que hemos intentado ofrecer opciones desde distintos rangos de precio para que todos los que estéis buscando una tarjeta podáis haceros con una. Este top está ordenado de menor a mayor precio. Sin más dilación, comencemos. Número 1. GTX 1050 Ti. La primera de la lista, y a lo mejor la más básica. Esta gráfica cuenta con 4 GB de memoria VRAM GDDR5 y se conecta a la placa madre a través de un puerto PCIe 3.0. Cuenta con HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4. Podemos ver que ofrece un rendimiento bastante aceptable en 1080p, como en el CSGO, en el que ofrece unos 200 FPS en calidad muy alta o incluso en el GTA V, donde en calidad ultra llega a alcanzar los 60 FPS. Suele rondar los 210 o 240 euros, aunque a lo mejor la encontráis de oferta más barata. Número 2. GTX 1650 Super. Con 4 GB de memoria GDDR6, PCIe 3.0 y las mismas salidas de vídeo que la 1050 Ti, ofrece un rendimiento algo mejor que la anterior gráfica. Por ejemplo, en Forza Horizon 5 1080p a calidad ultra con FSR en calidad, obtiene entre 40 y 60 FPS, que no está nada mal. Ronda los 280 o 305 euros, bastante más cara que la opción anterior. Aún así, una gráfica a tener en cuenta. Número 3. GTX 1660 Ti. Podemos considerarla un aumento respecto a las anteriores, ya que tiene 6 GB de VRAM GDDR6. La conexión al monitor y placa base es la misma que en las previas. No obstante, se notan esos 2 GB de memoria adicionales, ya que esta tarjeta mejora bastante los resultados de las anteriores, y esta vez sí que se puede notar más el cambio. En Forza Horizon consigue con los mismos ajustes que la 1050 Ti hasta 135 FPS, sin bajar de los 110. Una diferencia notoria, ¿no creéis? También rinde en otros juegos. Puede correr Cyberpunk 2077 en calidad ultra a unos 70 FPS, aunque con FSR en preset ultra. Ahora mismo cuesta unos 330 o 360 euros, algo más costosa que las otras dos. Antes de seguir con las demás, te pido que si te está gustando el vídeo, dejes un like y una suscripción, ya que nos ayudarías muchísimo. Te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo, ya que ahí daré mi opinión final sobre las tarjetas y un consejo muy útil que te puede servir. Ahora sí, seguimos con el top. Número 4. RTX 2060. Cambiamos de generación y llegamos a la primera de la lista con Ray Tracing y DLSS, aunque la memoria no se amplía, 6 GB en GDDR6 y tiene las mismas conexiones. El rendimiento en 1080p es bastante satisfactorio, alcanzando los 90 FPS en GTA con la máxima calidad, y en Cyberpunk en calidad ultra con DLSS en modo calidad llega a los 80. Vale alrededor de 330 o 420 euros, un precio que puedes considerar algo inflado, que a mi parecer es culpa de la situación actual y sobre todo del Ray Tracing. Número 5. RX 6600. La primera y única gráfica de AMD que hay en la lista. Esta gráfica gana en memoria VRAM, 8 GB en vez de 6. También actualiza sus conexiones, pasa a PCIe 4.0, HDMI 2.1, pero el DisplayPort sigue igual, 1.4, aunque eso no es culpa de esta gráfica, porque parece que nadie tiene interés en cambiarlo. Esta gráfica es ideal para jugar a 1080p en una muy buena calidad, como el Cyberpunk en Ultra y FSR en calidad a unos 70 o 80 FPS. Y algunos juegos incluso a 1440p con una buena tasa de refresco. Por ejemplo, el GTA V en esta resolución con calidad ultra suele rondar los 60 FPS, una pasada. Su precio es bastante razonable, de unos 410 o 450 euros. Número 6. RTX 3060. Nos despedimos de AMD y volvemos al terreno de Nvidia. Esta gráfica es exactamente igual, literalmente son las dos iguales que la anterior. Tan solo mejora un poquito el ancho de banda, 240 gigabits por segundo frente a los 224 de Radeon. El rendimiento también es bastante similar, con los mismos ajustes gráficos que antes, obviamente cambiando el FSR por el DLSS de Nvidia, obtiene unos 10 a 20 FPS más en GTA, pero obtiene unos 15 o 20 menos en Cyberpunk, así que, como podéis ver, depende un poquito del juego. El precio también es muy parecido, de 400 o 480 euros. Vamos, son como dos gotas de agua. Número 7. RTX 3060 Ti. Es la última tarjeta de la lista
Y no podía ser otra que la hermana mayor de la 3060. Otra vez la misma historia. Mismas especificaciones, parece la misma tarjeta, pero más cara. Error. Esta versión TI casi dobla la anterior en ancho de banda, 448 GB por segundo, y repercute en el rendimiento. Vaya si lo hace. Puede mover cualquier juego en 1440p. En el Forza Horizon a 2K, calidad ultra, va a unos 90 o 100 FPS. E incluso, si se lo propone, alguno en 4K, como el GTA V, en calidad ultra, casi 100 FPS. De verdad, es una locura. Eso sí, lo bueno tiene un precio. Si quieres hacerte con esta bestia, tienes que pagar de 450 a 600 euros. Con esta tarjeta hemos llegado al final de la lista, así que es el momento de dar el veredicto final. Si buscas gastar de 200 a 400 euros, yo escogería la 1060 Ti o la 1650 Super. La 1050 se queda un poquillo por detrás, y gastar un poco más va a ser rentable a largo plazo. Por otro lado, la 2060 no mejora mucho el rendimiento de las anteriores, y es bastante más cara, por lo que, a menos que estés desesperado por usar el ray tracing, yo no la compraría. Si puedes gastar de 400 a 600 euros, hay dos escenarios posibles. Si encuentras la 3060 Ti por menos de 500 euros, yo me tiraba de cabeza, ni me lo plantearía. Una gráfica espectacular por ese precio no la puedes dejar pasar. Por el contrario, si está muy cara o no vas a poder aprovechar tanta potencia, lo dejo a tu elección entre la 6600 y la 3060 normal. Las dos dan rendimientos similares, por comprar una y no la otra no vas a perder nada. Antes de irnos, hay dos cosas que quiero comentar. La primera son las menciones honoríficas, grupo en el que tenemos dos tarjetas, la RX 580, de la que no encontré existencias, y la RX 6650 XT, que al ser muy similar al 6600 y un poco más cara, decidí no incluir en la lista. Por último, aclarar que centré el top en resoluciones Full HD y 2K. En cambio, si quieres jugar en 4K, puedes comprar una RX 6700 XT o una RTX 3070, gráficas más caras pero que van sobradas en las más altas resoluciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que después de este vídeo tengas más claro qué gráfica comprar. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte para enterarte cuando subamos más vídeos. Comparte con tu amigo que necesite también una gráfica y déjanos un comentario con la tarjeta que has decidido comprarte. Somos Tecnología al Día y nos despedimos. Hasta la próxima.